días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también, como cada día domingo, tenemos la oportunidad de transmitir nuestro servicio por nuestra señal online en www.iglesiacristianalaserena.cl y darle la bienvenida, como siempre, a todos aquellos hermanos, hermanas, amigos, personas que están quizás mirando por primera vez o tal vez haciendo un seguimiento ya de tiempo, pero como siempre la intención es exactamente la misma para nosotros, que es poder comunicar con la mayor fidelidad la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de lo que ha sido esta epístola del apóstol Juan en las postrimerías de su vida. Siempre hay un debate en cuanto a si esto fue antes o después del libro de Apocalipsis, y la verdad que no reviste mayor importancia, pero lo que sí es claro es que fue escrito en la última etapa de la vida del apóstol Juan. Y eso se nota en muchos aspectos, a diferencia, por ejemplo, de los escritos o del escrito del Evangelio, que tiene una connotación un tanto más marcada, ¿no es cierto? Aquí en las epístolas de Juan, a pesar de que doctrinalmente lo que trata es bastante concreto y con una claridad, ¿no es cierto?, que no deja lugar a dudas, siempre tiene la particularidad de usar esta expresión hijitos, ¿no es cierto?, como un padre, como un pastor, como alguien mayor, ¿no es cierto?, que ciertamente ya no solamente por años, sino también por experiencia de vida y sobre todo experiencia como apóstol, ha llegado a construir el Señor un carácter más a su forma. Y uno de esos aspectos es la maravillosa combinación que existe entre la firmeza doctrinal, pero también la ternura. Cosa que de verdad nosotros vamos adquiriendo en el tiempo. Ciertamente a veces uno puede ver predicadores jóvenes, ¿no es cierto?, como alguna vez lo fui yo también, y que hay mucha pasión y mucha fuerza en el mensaje, pero a veces hay poca ternura. Y eso, hermanos, es algo con lo cual siempre nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, sobre todo los que estamos a cargo de enseñar, sean niños, sean una congregación, en fin, siempre estamos enseñando nosotros, y aún cuando estamos compartiendo con personas no cristianas, o aún cuando estamos compartiendo con hermanos que quizás no tienen el entendimiento que nosotros podemos llegar a tener, por las razones que sean. Pero es algo que también, dentro de todo lo que nos enseña la epístola, ¿no es cierto?, es algo que nosotros debemos ir asimilando. Una de las cosas que debemos hacer siempre es llegar a esa maravillosa, como digo maravillosa porque es algo que viene de Dios, esa maravillosa transformación que hace que no solamente seamos claros. Aquí el apóstol Juan es claro: el que dice pero no vive de tal manera ¿no es cierto? O sea, es una cosa absolutamente concreta y que podría resultar sumamente dura, y lo es. Pero él no abandona su estilo y su forma y su amor y su ternura hacia sus hermanos. Y eso es algo que, vuelvo a insistir, está inserto dentro del relato tácitamente y nos insta a nosotros a entender aún un poco más la gracia, ¿no es cierto? Un poco más la gracia de Dios con nosotros y la gracia de Dios que debemos tener nosotros también. Somos salvos por gracia. El día miércoles analizábamos las herejías del siglo XX, XXI, y veíamos que debemos ser firmes, como dice la Escritura, pero no con un concepto de juicio, porque ciertamente nosotros somos salvos no porque lo merecíamos, ni siquiera lo queríamos, sino que somos salvos por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Entonces eso inmediatamente nos o anula o debe anular cualquier posición de superioridad sobre otros, sean hermanos o no lo sean. El único superior es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en su lenguaje amoroso y tierno, ¿no es cierto?, pero además firme, ha venido dando claves respecto a lo que es ser un cristiano.
¿no es cierto? Porque al igual que en la época actual, ya en los albores de la iglesia, para que nunca tengamos una concepción idílica de que la época apostólica era una cosa prácticamente donde no existía la herejía, y la verdad es que no solamente existía, sino que abundaba de distinta índole, con doctrinas que el día de hoy se han reflotado, pero siempre ha existido este ataque hacia la iglesia en los aspectos doctrinales. Y vemos, ¿no es cierto?, que el apóstol Juan está haciendo hincapié y dice primero el que dice que no es pecador. Recuerden que habían filosofías que decían que nosotros no heredamos el pecado de Adán y todo esto. Bueno, el que dice que no tiene pecado no es hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos sido salvados de la condición pecaminosa, pero hemos sido, ¿no es cierto?, llevados y trasladados al reino de la luz. Pero, mantenemos una condición pecaminosa contra la cual hoy día el poder del Espíritu Santo no solamente se opone, sino que subyuga. Pero seguimos teniendo pecado. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje nos dice al inaugurar el capítulo 2, dice que Jesucristo es nuestro abogado, que el deseo es por suerte que no pequemos, pero si pecamos, dice, tenemos abogado para con el Padre. Es decir, nuestra lucha en el peregrinaje terrenal es y será siempre contra ese pecado. Pero hoy no solamente tenemos el poder de contenerlo y combatirlo, sino que además tenemos el perdón perpetuo de nuestro Señor. No solamente posicionalmente, sino que por siempre en nuestro tránsito terrenal. También nos está diciendo, ¿no es cierto?, que un verdadero hijo o hija de Dios amará la palabra de Dios. Recuerden cuando vimos eso. Amará a su hermano, amará, por cierto, al padre, al hijo. Tendrá un corazón de padre, si es el caso, tendrá un corazón de hijo, tendrá un corazón de joven. Es decir, estará pasando por las distintas etapas de la madurez, que es propia de nuestro peregrinaje como cristianos. Es propia en el sentido de que todos nosotros debemos estar entrenando de alguna manera y que nuestros estancamientos obedecen no a un problema ni de la palabra ni del Espíritu de Dios, sino que más bien a un problema nuestro de no someternos a ese entrenamiento. Y ese entrenamiento implica también un gozo, no solamente algo que hay que hacer, sino que algo que deseo hacer, hermanos. Esa es quizás una de las claves más importantes, deseo hacer. Por cierto, en los inicios el deseo es superado por la obligación, si queremos mirarlo desde un punto de vista, pero esa obligación al pasar el tiempo va desapareciendo y el deseo va gobernando, ¿no es cierto?, la actividad que nosotros realicemos en pos de ese entrenamiento, sea la palabra, sea el orar, sea todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. La palabra dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y es entonces tarea nuestra el desarrollar todo aquello que el Señor nos ha entregado al momento de habernos salvado. Eso se va desarrollando en el tiempo, va madurando, va creciendo, va dando fruto, pero es un proceso siempre de carácter dinámico. La semana pasada, ¿no es cierto?, hablamos también de que una de las características como cristiano, aparte de amar al hermano, amar la palabra, amar al Padre, reconocer nuestra pecaminosidad, buscar el perdón de Dios en nuestra pecaminosidad y no la justificación, llega a un punto un poco más álgido y dice que no debemos amar al mundo, entendiendo mundo como este concepto de pensamiento filosófico en el cual nosotros estamos insertos. Dios nos ha dejado en el mundo, que es el planeta, pero también bajo un sistema de pensamiento que está gobernado por Satanás. Entonces nos dice, no amen ese sistema, no amen esa forma de pensar. Ustedes tienen que vivir en este mundo como hijos de Dios, amando la ley y la voluntad de Dios. Y vuelvo a recalcar, amando, no como algo que es una carga, porque dice que el yugo del Señor es liviano. Un cristiano no está forzado a cumplir la voluntad de Dios. Un cristiano desea cumplir la voluntad de Dios. No siempre lo logra en su pecaminosidad, pero desea de corazón, porque amo a Dios. Es una relación de amor, no es una relación legalista. Por cierto que eso va a dar frutos hacia afuera y nuestra vida debe mostrar esas características o esos frutos de esta relación de amor con Jesús, que va creciendo, que nos va corrigiendo y que va haciendo que su luz brille cada vez más en nosotros. No como una forma de diferenciarnos del mundo, ni legalistamente, ni tampoco como queriendo considerarnos superior o iluminados, sino que todo lo contrario, teniendo más misericordia, como dice Pablo también, trabajando más que todos. Entonces es una transformación que necesariamente lleva a un fruto.
El día de hoy vamos a analizar una sección del versículo 18, capítulo 2, versículo 18 al 25. Y bueno, estas son diríamos nosotros, las ventajas, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, de predicar una carta, un libro de manera expositiva y también sistemática. Que inevitablemente cuando comenzamos a estudiar primera de Juan, sabía que teníamos que llegar a este momento, y es un tema que a lo mejor no es como quien dice, un deseo grande de vamos a predicar sobre el anticristo, ¿cierto? Pero llegamos ahí y no podemos eludirlo, ¿ya? Y es sano para la iglesia que conozcamos los temas que aparecen cuantas veces aparecen, porque es palabra de Dios. Y aquí hay una advertencia gigantesca para nosotros en función de este personaje y del espíritu de este personaje, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a analizar quizás con mayor profundidad. Y por cierto, no vamos a hacer gran énfasis en el personaje histórico, porque en nuestra convicción y en nuestra cosmovisión escatológica de los últimos tiempos, la iglesia no verá al anticristo, ¿ya? No verá al anticristo. Antes de eso ocurrirá el rapto. Es la concepción escatológica que nosotros como congregación abrazamos. No significa que aquellos que creen que verán y a los 3 años y medio se van a ir son apóstatas, no. Simplemente es eso. Tenemos nosotros la convicción, por todos los argumentos que la Escritura nos muestra, que la iglesia no verá a este personaje, ¿ya? Ahora, no sé si desde las nubes del cielo lo veremos en realidad, pero no lo verá aquí en la tierra, ¿ya? Vamos a leer. Versículo 18. Hijitos, ¿se dan cuenta? Otra vez, hijitos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quiero adelantarles que el versículo 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción, lo vamos a tratar Dios mediante la próxima semana, porque ese versículo 20 tiene directa relación con lo que vamos a estudiar del 26 hasta el final del capítulo 2. El foco de hoy es, y tenemos que hablar nosotros, de algo que es fundamental para la iglesia en todos los tiempos. Lo fue en el tiempo de Juan y lo es en el tiempo nuestro, que es el discernimiento. Lo primero que dice, hijitos, dice ya es el último tiempo. Esta expresión, el último tiempo, la palabra que usa ahí, tiempo, es una palabra indeterminada. Habla de época, no es una fecha exacta, ¿no es cierto?, sino que habla de una época. Tampoco hace una precisión en cuanto a la magnitud o a lo largo o corto que puede hacer esa época. Simplemente dice es la última época. Y cuando nosotros entendemos lo que los apóstoles nos enseñan, ¿no es cierto?, a través de su palabra, de la palabra de Dios, es que el último tiempo o la última hora, hay en algunas traducciones, es la última época, está contabilizando que el sacrificio de Jesucristo ya se hizo, ¿no es cierto? Ya el Señor murió por nosotros, ya vino, ya vivió. Recuerden, no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros una vida perfecta, y murió por nosotros y resucitó para nosotros. Entonces y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Entonces ese es el punto de partida de este último tiempo, que va a culminar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, previo rapto de la iglesia y la época de la tribulación y gran tribulación, donde posteriormente el Señor Jesucristo volverá a gobernar físicamente aquí en la tierra desde la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando del último tiempo, significa toda la época que exista desde la ascensión de Jesucristo hasta
el regreso. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en ese último tiempo. Y si consignamos que Juan dice el último tiempo, ¿cuánto más nosotros estamos en el último tiempo o la última hora de la última hora? Estamos casi 2000 años más cerca de esa instancia, de esa situación. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo el escenario del mundo se acomoda conforme a los criterios escatológicos a la aparición de este personaje mundial que la Biblia llama el anticristo, ¿no es cierto? El prefijo anti significa contra, pero también significa en lugar de, aquel que va a estar contra Cristo, pero también va a tomar el lugar de Cristo. Es decir, nunca se elimina a Cristo. Es imposible. Toda doctrina herética lo que hace es torcer quién es Cristo. Cuando hace eso, entonces está siendo y provocando lo que llamamos una herejía. Entonces, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Que el anticristo viene. Juan está absolutamente claro que hay un personaje que se va a llamar el anticristo y lo llamaríamos anticristo con mayúscula en relación a que lo diferenciamos de los otros anticristos que han salido y seguirán saliendo a lo largo de la época. Pero hay un personaje que va a encarnar toda la maldad de Satanás, todo el poder de Satanás y va a tener también la aprobación de la humanidad, incluidos los judíos. Y el apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el único que usa la expresión anticristo es Juan. Pablo le va a llamar el hombre de iniquidad. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, pero con respecto, el apóstol Pablo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, se dan cuenta respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la esperanza de la iglesia siempre ha sido el regreso de Jesucristo. ¿No es cierto? La venida de Jesucristo. Entonces dice, os rogamos, hermanos, y aquí viene, lo mismo que os rogamos, hermanos, el día de hoy, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Es decir, por ninguna otra filosofía, ningún otro evangelio, nada que salga de la Biblia, nada que salga del marco, de la Biblia, de la Escritura. Hay un canon que el Espíritu Santo determinó y esta es la palabra de Dios. Estos 66 libros que están acá no son obra de la inteligencia humana, no son obra del discernimiento humano, son obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiso que hubieran 66 libros y Él guió para que así fuera. Entonces cualquier cosa que diga que le falta el libro a la Biblia o que se encontraron cosas aparte de eso, de partida es falso, porque el Espíritu Santo es quien consignó esto. Usó, por supuesto, personas. Ahí tenemos nosotros argumento histórico, perfectamente podemos establecer de manera histórica la canonicidad de cada uno de estos libros. Pero el tema no es ese, el tema es que Dios ha dado su revelación y aquí está su revelación y entonces cualquier cosa que salga de los márgenes de esa revelación y debemos considerar nosotros como algo que está buscando sacarnos de nuestro modo de pensar. Pensamos como Cristo, ¿no es cierto? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Que el día del Señor está cerca. ¿Ya? Versículo 3, vuelve a hacer un énfasis, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí vienen las características de esa época o de la época cercana a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ahí está, apostasía ha habido siempre, ¿no es cierto? Apostasía, hermanos, no es que alguien era cristiano y perdió su salvación. Apostasía significa que alguien compartió como cristiano,
vivió entre cristianos, pero nunca se convirtió. ¿Estamos? La salvación no se pierde. El Señor dice en el Evangelio de Juan, Juan mismo dice, nadie nos arrebatará de su mano. Nadie nos arrebatará de su mano. El que es hijo de Dios permanecerá. El que no es hijo de Dios saldrá. Por lo tanto, no está hablando de que la apostasía, como muchos dicen, esta persona perdió su salvación. No. Normalmente cuando veamos que salieron de nosotros, significa que es persona que compartió con nosotros, que vivió con nosotros, que estuvo de acuerdo con cosas bíblicas, pero sale de ahí porque en algún momento determinado abraza una doctrina herética y después no solamente abraza esa doctrina herética, sino que combate la doctrina verdadera. Combate la doctrina verdadera. Y eso es una señal clara de apostasía. Ahora, hermano, apóstata no significa que se fue a otra iglesia, que cambió esto. No, apóstata significa alguien que abraza doctrinas heréticas. Heréticas, francamente y abiertamente heréticas. Y vamos a ver un poco más en profundidad eso. Entonces dice, hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Se dan cuenta? Ahí está personificado. Siempre ha habido gente que se opone a la revelación de Dios y a todo lo que es objeto de culto, siempre. Pero acá está personificando en el hijo de pecado, en el hijo de perdición, el hijo de Satanás, ¿no es cierto?, que está tomando todo este poder, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo va a tener todas esas características y más, pero aquí el apóstol Pablo hace un claro análisis del momento en que este anticristo va a emerger. Dice que habrá una gran apostasía. Vuelvo a insistir, apostasía ha habido siempre, pero los tiempos que vivimos el día de hoy, y eso es un registro histórico, hoy en nuestro tiempo, diríamos nosotros siglo XX y lo que va del siglo XXI, en menos de 150 años se ha concentrado una apostasía tal que supera a todos los siglos desde este momento en que Juan está escribiendo hasta el siglo XX, las apostasías, ¿no es cierto?, y las desviaciones doctrinales que han habido. Hoy día es una cosa casi interminable, incontable, y tenemos que todas de alguna manera nombran a Cristo. Nombran a Cristo. Por eso también entendemos nosotros que los tiempos que estamos viviendo tienen justamente una característica de tiempos finales en el sentido de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo y de la conclusión a la que probablemente va a llegar esta época. Apocalipsis, que también escribe el apóstol Juan. Entonces, el anticristo, ese hombre inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pero que según entendemos nosotros, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, la iglesia no verá, desde el punto de vista que la iglesia no estará en la tierra, lo que no significa que Dios no obrará en la tierra, la iglesia. Apocalipsis 6, versículo 1. ¿Recuerdan ustedes? Los primeros 5 capítulos nos muestran la escena en el cielo, el trono de Dios, la iglesia arriba. Capítulo 6, versículo 1 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 4 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré,
Y por eso es que pienso yo que a lo mejor nosotros desde las nubes vamos a poder ver todo esto. De alguna manera Juan representa a la iglesia. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Y para vencer. Ese es el anticristo que va a venir con un disfraz de paz. Recuerden, el anticristo, al igual que Satanás, no va a presentarse, ¿no es cierto?, en la ONU como un monstruo con cacho y un tridente. Obviamente van a salir arrancando todo, se va a presentar como el personaje más seductor, el personaje más carismático y más inteligente, que va a proveer de soluciones increíbles y que va a ser imposible resistir, pedirle, hazte cargo de este mundo. Así se lo van a pedir, todos. Y él al principio iba a decir, no, pero bueno, ya como, así como, perdonen el pecado. Los que vieron la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto?, cuando le ofrecen al senador Palpatine, ¿no es cierto?, y él dice, no, yo no, por un ratito nomás. Mentira. Este es el hombre que nos va a salvar. Pueden editar eso por si no han visto. Este es el hombre que nos va a salvar, y le van a pedir y lo van a aplaudir, y va a ser transversal, todos, judíos, musulmanes y todos los apóstatas que queden en este mundo. Ese personaje no lo verá la iglesia. Y es el primer personaje a que se refiere el apóstol Juan acá, y aterrizamos de nuestro viaje escatológico y nos centramos otra vez en el versículo 18. Segundo capítulo de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahí está, ya revisamos algo de eso. Ahora, aquí sí que entramos nosotros. Así ahora han surgido muchos. ¿Ya? Esa palabra en el griego significa tumulto. O sea, no solamente es cantidad, sino que también desorden. Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, han salido muchos anticristos a lo largo del tiempo. Algunos son sumamente más destacados que otros por la magnitud, pero el concepto anticristo tiene que ver principalmente no solamente con alguien que sale y abraza una doctrina herética, sino que tiene que ver principalmente con alguien que abraza una doctrina herética y se transforma probablemente en un maestro y un difusor de esa doctrina herética. ¿Ya? Son características. El anticristo y los anticristos arrastrarán mucha gente, muchísima gente, más que la iglesia, 10 veces más que la iglesia. Pero los anticristos son aquellos que comienzan, inician, ¿no es cierto?, y desarrollan una doctrina y la transforman en un movimiento, la transforman en algo, ¿no es cierto?, que ya toma una estructura. Por ejemplo, en la época antigua se pensaba que Mahoma era el anticristo. Los cristianos de esa época pensaban que Mahoma era el anticristo, y por cierto que lo fue, ¿no es cierto? Y le llamamos anticristo porque Mahoma tuvo una formación entre comillas cristiana, más bien católica, pero Mahoma tenía conocimiento de Cristo, Mahoma incluye a Cristo en el Corán, y la gente pensaba realmente que él era el anticristo. En la época de la Reforma protestante, recuerdan que largamente analizamos en los días miércoles, los reformadores sin excepción consideraban que el Papa era el anticristo. Todos los reformadores, Lutero, Calvino, Knox, todos, absolutamente todos. Aquí no había división entre arminianos y calvinistas. Todos los reformadores consideraban sin excepción que el Papa era el anticristo. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros vivimos en una cultura católica, pero tenemos que recordar los títulos del Papa: Santo Padre. ¿Qué es eso? Solo Dios es santo y Padre. Vicario de Cristo. El vicario de Cristo no es el Papa. El vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de los hijos e hijas de Dios. ¿No es cierto? Entonces, consideraban, y por cierto que lo son parte de esos anticristos. Pero llegamos nosotros ya al siglo, postrimería del siglo XIX e inicios del siglo XX, y comienzan a aparecer todos estos movimientos que estudiamos también, ¿no es cierto?, donde se levantan liderazgos
carismáticos, antes del final del siglo XIX, los testigos de Jehová, otro Cristo, los mormones, otro Cristo, los adventistas, otro Cristo, más difícil de distinguir, pero su doctrina definitivamente cae en la herejía también. Y así sucesivamente, son movimientos que se enquistaron y progresaron hasta nuestros días, hasta nuestros días. ¿Cuál era la característica de esto? ¿Qué dice el versículo 19? Capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros. José Smith salió de una iglesia bautista. ¿No es cierto? Seguro que no es para mí con esa música. José Smith salió de una iglesia bautista. Jorge Miller salió de una iglesia presbiteriana. ¿No es cierto? Salieron de nosotros. Russell salió de una iglesia, creo que bautista también, o histórica, puede ser bautista o presbiteriana, pero tuvieron una formación, diríamos nosotros, dentro de una iglesia cristiana. Pero salieron. No solamente salieron, sino que además comenzaron a combatir aquello que era la verdad. Salieron, o sea, se formaron de alguna manera, salieron, rechazaron y después combaten. ¿Qué hacen los testigos de Jehová hacia el cristianismo? Lo combaten. ¿Qué hacen los mormones hacia el cristianismo? Lo combaten. ¿Ya? Pero llegamos al siglo XX y recuerden ustedes, comienza todo este movimiento carismático y ahí la cosa se dispara en una red casi interminable de apostasía. De apostasía. Algunos los revisamos, algunos de los muchísimos que hay. Y todos que se llaman cristianos. Llegamos a la década del 60 y tenemos el irrumpir del movimiento carismático que comienza a infectar lo que queda de las iglesias históricas y comienzan a transformarse y a dar forma, estas mega iglesias con doctrinas en su gran mayoría heréticas. Heréticas. ¿No es cierto? Hablamos nosotros de la doctrina de la prosperidad. Hablamos de la doctrina de la restauración apostólica. ¿Qué es eso? Herejía, herejía en nuestros días. Son anticristos. Y arrastrarán a todos aquellos que rechazan la verdad y que aún Dios los juzga antes del juicio final, los juzga acá en la tierra y les manda un espíritu engañador para que crean aún más la mentira. Entonces, esto es importante para cuando hablemos del tratamiento, cómo tratarlos, cómo tratar con ellos, porque nosotros tendemos a usar un concepto condenatorio. Y no debemos condenar a las personas, pero debemos denunciar la doctrina. Y cuando denunciamos la doctrina, inevitablemente caen las personas. Pero no partimos por la persona. No podemos separarlas. Pero que quede claro eso, cuando nosotros estamos denunciando una doctrina y estamos denunciando un falso maestro, estamos reconociendo que si no lo hacemos, nosotros estamos dando por hecho que no es necesario predicar el evangelio y que las ovejas saldrán por sí solas. Dios dice, tú tienes que ir a toda criatura, tú tienes que pedirle a la gente que se reconcilie con Dios. El acto y el poder de hacerlo pertenece a Dios, pero la responsabilidad nos las ha depositado a nosotros. Quizás en esta iglesia existan personas que han salido de lugares de esas características y lo hicieron porque escucharon la voz de su pastor, que es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo traerá y arreará a sus ovejitas a el redil, a su redil. Entonces, cuando hablamos de todas estas doctrinas heréticas, todas, y si no ha venido los miércoles, puede revisarlo, la última parte de lo que estamos viendo, este miércoles también lo vamos a ver, y es para que nosotros tengamos esa idea clara de que debemos discernir. Y vuelvo a insistir, hermano, un hermano puede que incluso se haya enojado con alguien acá, sea un poco inmaduro, se vaya a otra iglesia, a una iglesia sana, ¿no es cierto? Y crece ahí, después con el tiempo entiende que no debe ser
¿Me entiendes? O sea, no tiene que ver con... Apostasía es otra cosa. Apostasía es una cosa netamente doctrinal. Apostasía no es este que no me cae bien, no es este que a lo mejor se fue. Es alguien que abraza una doctrina falsa. Yo les contaba de un predicador pentecostal con mucha gente en la quinta región, y que él, cuando se va a uno de estos congresos que les nombraba de Estados Unidos, de la prosperidad y de toda esta cosa así, y él aparece en su iglesia un día domingo después de eso y entra con un ataúd, y adentro del ataúd dice que está todo lo que él antes creía y que lo ha sepultado como una manera simbólica, y empezó a enseñar toda la herejía del decláralo, decrétalo, tómalo. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Salieron de nosotros, por cierto, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Recuerde que nosotros muchas veces hacemos juicios dentro de nuestra propia iglesia o dentro de las cosas de la forma que es muy que es muy acá, muy allá. El punto es que ponemos mal el ojo, porque así como de repente hay apóstatas que son verdaderos, sus predicaciones hay que escarbarlas bien para encontrar eso. Hay gente que los escucha como nada, que se llaman cristianos, ni hablar de la literatura cristiana. Diría yo que el 80% de lo que hay en las librerías cristianas está manchado por algún tipo de apostasía. Y es lo que el cristianismo consume en su mayoría. Y no estoy diciendo con esto que sean y compren puros libros de teología y cosas así, pero ¿sabes qué? Si no van a hacer eso, mejor no compren nada. Y no estoy diciendo no vayan a la librería cristiana, y lo siento por la gente que trabaja ahí, pero en verdad, si no hay discernimiento, a veces la gente termina, y nosotros hemos caído en eso. Nosotros hemos caído en eso también. Por eso es que no tenemos una actitud de juicio, sino que de nuestra experiencia es discierne, observa. Hay cosas que aparecen y que son claves. Algunas son burdas, obvias, pero otras no lo son tanto. No lo son tanto. Entonces, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido. Ahí hay una clave: permanecido con nosotros. El apóstol Juan dice que un cristiano verdadero permanece en la fe. Ese cristiano verdadero se traslada a Antofagasta y va a permanecer y va a buscar una iglesia sana. Ese cristiano se traslada a la quinta región, a Santiago, y no le da lo mismo cualquier iglesia, no porque queda al lado de su casa, sino que va a buscar, se va a sacrificar, se va a esforzar y va a encontrar, y el Señor lo va a guiar y va a preguntar: pastor, ¿qué iglesia puedo ir? Esta. Me queda, tengo que atravesar Santiago, sí, pero hago el esfuerzo. Tengo que atravesar Antofagasta, tengo que atravesar Viña, Es así. No da lo mismo. No, a un cristiano verdadero no. Y vuelvo a insistir, la apostasía tiene que ver, y las principales ramas que la apostasía ataca es, en primer lugar, la cristología. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando yo digo que Jesús es el Hijo de Dios, pero que nosotros somos igual que Jesús y tenemos el mismo poder de Jesús, estoy diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. No es entender, es no entender y es torcer lo que significa. Es como este personaje, ¿no es cierto?, decía que todos nosotros somos como Jehová Junior, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos el poder en nuestra boca de crear o hacer cosas porque somos... Y claro, la gente piensa y dice, ¿qué dice? Somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y eso es... Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos exactamente los mismos poderes que Dios, y lo único que tenemos que hacer es entrenarlo. Pero como decía el artículo, para que sus sueños se cumplan, primero tienen que cumplir los míos. Yo quiero ir al Mundial de Rusia. Si tú me cumples ese sueño, ¿no es cierto?, Dios te va a dar el tuyo. Y la gente lo hace. Lo hace. Y eso es lo terrible. Entonces nosotros a veces tratamos de explicarle a la gente, y está bien que lo hagamos, pero nosotros no vamos a cambiar a la gente. El que lo va a cambiar es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Bien.
nosotros vamos ahora a ver 2 de Pedro capítulo 1, perdón, 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 1 al 3. El Señor Jesús dijo, habrá falsos cristos. O sea, la advertencia, por eso es que dice Juan que nosotros ya lo sabemos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pedro, también advirtiéndonos, Pablo dice, nos advierte, Pedro ahora habla, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Se dan cuenta? Falsos profetas. Alguien que toma un lugar de prominencia y establece y se establece como un líder, ¿no es cierto? Y gente se le comienza a agregar. Falsos profetas entre el pueblo, otra vez, entre el pueblo, salieron de nosotros, la misma mecánica, la Biblia, ahí está dándonos exactamente para que distingamos la misma mecánica. Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense que no usa la palabra profeta. Falsos maestros. Porque los profetas ya no existe el oficio de profeta. Que introducirán encubiertamente herejías. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esa palabra suena muchas veces extraña porque pensamos que los rescató, ¿ya? Pero vamos a explicar bien que dice que los atrajo. La palabra es que los atrajo. Por eso usa después atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fueron atraídos en algún momento. Fueron atraídos en algún momento. Participaron, vivieron. El que hoy día se llama apóstol de apóstoles, alguna vez fue un pastor de una iglesia que se veía sana. Salió de ahí y formó esta apostasía. Y muchos seguirán, otra vez la palabra muchos. Recuerden, no solamente numéricamente hablando, sino que también de forma desordenada, como un tumulto. Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Díganme usted, ¿cómo se habla hoy día del camino, por ejemplo, la verdad en nuestro tiempo, en el tema de la prosperidad? Según esa concepción, el mundo nos ve a todos los pastores como ladrones, ¿no es cierto? Y es por causa de lo que se ha enseñado y se ha masificado y que la gente participa y después no tiene empacho de invitar a gente nueva a ir a esos lugares. Y la verdad que el dar es una cosa bíblica y tenemos que entenderlo así, es una cosa bíblica, es un privilegio. Pero por lo menos debemos considerar tres aspectos que el dar, ¿no es cierto?, nos muestra, o la forma en cómo Dios nos muestra en la Biblia. Primero, por gratitud. Un cristiano siempre va a tener gratitud y va a responder en gratitud con la parte material de su vida. La va a administrar bajo la concepción de Dios. Segundo, con generosidad. Un cristiano debe ser generoso. Y tercero, con libertad. Nadie te puede presionar, nadie te puede forzar, nadie puede inventar cosas para sacar plata a la gente. Eso es pecado y es aberración. Nadie te puede decir, pacta, esto no es un sorteo donde pones 10 y vas a obtener 20. No, libertad. Debes dar con libertad. Debes dar porque eres un agradecido de Dios, debes dar con generosidad, debes dar con libertad, pero debes dar. Y agregaría una cuarta, ¿no es cierto?, con regularidad. Para que no vengan esas fiebres de, ay, ahora sí, esto, y después nunca más. No, es mejor tener, como todas las cosas, una regularidad, pero con libertad. Y vive Dios que en esta iglesia nunca ha sido manipulado. Y nunca, espero en el Señor, lo serás. El día que alguien los empieza a manipular desde aquí, arranque. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día con el dar? Es una cosa que se ha transformado en un negocio, como dice acá el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. El nombre de Dios será blasfemado, dice el versículo 2, y ahí está la característica de todos estos movimientos heréticos, por avaricia.
harán ¿qué cosa? Mercadería. En esos lugares tú no eres un hermano, eres un contribuyente. Eres mercadería. De vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, recapitulando, volvamos a Primera de Juan. Versículo 19. Después de hablar de el anticristo, el personaje histórico, después dice anticristos, todos aquellos que han salido y siguen saliendo y en este tiempo en abundancia, ¿no es cierto? Todos esos anticristos, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por eso analizamos a Pablo, por eso analizamos a Pedro, porque la iglesia tenía esta información. Bastaba leer los evangelios y saber que el mismo Señor Jesucristo decía que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, gente que hará prodigios y milagros, pero que él nunca conoció. Entonces la iglesia está advertida, va a haber falsedad y va a salir de nosotros mismos, de nuestras filas. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la época en que Juan está escribiendo, el gran anticristo era un hombre llamado Cerinto, un filósofo que trajo todas las ideas de que Jesús no era Dios, de que Jesús era solamente un hombre, que Jesús recibió su condición de Dios cuando se bautizó y que Jesús cuando lo crucificaron y expiró, su condición de Dios salió y entonces el que murió en esa cruz era solamente un hombre, ¿ya? Y así una serie de otras cosas y por supuesto no elimina a Cristo, pero tuerce todo lo que dice relación con Cristo. Porque si Cristo no es Dios cuando está muriendo y paga como Dios, entonces todavía no estamos en deuda. Porque el único que podía cubrir esa deuda es Dios. El pecado y la ofensa fue contra Dios. El precio de la restauración es Dios mismo. Dios mismo. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Cuidado, hermanos, con todo esto que es la nueva unción, la tercera ola, el aire fresco, y, o sea, está lleno de fresco, pero todo esto, la unción fresca, esto acá y que esto, siempre la gente a llegar le falta algo, como decíamos el día miércoles, esto hay que pedir al Espíritu Santo, el mover del Espíritu, y todas estas cosas así no vienen de Dios, no vienen de Dios, ¿ya? El Espíritu no se mueve. El Espíritu no se mueve. La única vez que dice la Biblia que el Espíritu se movió es cuando Dios estaba creando, dice que se movía sobre la faz de la tierra. Pero ahora que mora en nosotros, ¿el Espíritu no anda? No. El Espíritu transforma. El Espíritu nos recuerda toda verdad, nos conduce a toda verdad, nos recuerda que somos hijos de Dios, nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos enseña su palabra. Todo hace el Espíritu. No nos hace bailarines ni ninguna otra cosa. Lo que habéis oído desde el principio permanezca. Palabra clave, permanezca. ¿Recuerdan ustedes? El mismo Juan en el capítulo 8, versículo 31-32. 8, 31-32. Búsquelo. Vamos a verlo. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Los reformadores llamaron a esta doctrina la perseverancia de los santos, que significa que como hijos de Dios no solamente no perdemos la salvación, sino que el mismo que nos salvó es el que la mantiene. Nosotros nos mantenemos en Cristo no porque nosotros lo estamos afirmando a Él, nos mantenemos en Cristo porque Él nos afirma a nosotros. Porque si nosotros lo afirmáramos a Él, nos soltaríamos. Por eso es que tenemos certeza, porque es Él el que nos sostiene. En su mano, nadie los va a arrebatar de su mano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, la misma palabra, permaneciereis, si vosotros permaneciereis
Dijo Jesús a los que habían creído en Él, no solo basta con creer, la permanencia es una de los frutos más claros de nuestra verdadera salvación. Y dice, permanecéis en que en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay nueva revelación, no hay nada nuevo. Dios ya concluyó su obra. Ahora es la obra del Espíritu Santo a lo largo de los siglos que hemos vivido, preparando su novia que Él vendrá a buscar un día. Eso es lo que falta. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permanezco en su palabra, nunca seré un verdadero discípulo y seré un apóstata y quizás un modelo de anticristo. Y cuando nosotros permanecemos, dice que conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. La verdad los hará libre. Colosenses 1. Del 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Siempre cuando habla del evangelio dice que se predica el evangelio que se dio, no que se dará, que se dio. La predicación puede ser futura, pero el evangelio ya es dado. Y dice que de ese evangelio fui hecho ministro. En Gálatas, capítulo 1. El conocido pasaje de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 7, Pablo es sumamente duro con los Gálatas en su desesperación santa de ver cómo estos hermanos estaban otra vez volviendo a las cosas falsas y abandonando la cristología. Versículo 6, estoy maravillado, 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Cuando se habla de que la salvación es por obras y que tú puedes ganarte la salvación y que tienes que ganar esa salvación, es un evangelio diferente. Un porcentaje altísimo de nuestro país cree que si va a ir al cielo es porque tiene que ganárselo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y nosotros decimos un ángel del cielo, ¿no es cierto? Pareciera como una hipérbole de Pablo, dice, si se aparece un ángel del cielo, y hermanos, quiere decir lo que ha sucedido. Mahoma, cuando estaba en la cueva, donde supuestamente recibió el Corán, dice que se le apareció el arcángel Gabriel, ¿cierto? José Smith estaba fuera en su casa, en el patio de su casa, dice que, estaba en su habitación, ya en su casa, después encontró las tablas de la revelación, justo en su casa. Estaba en la noche, ¿no es cierto?, y se le apareció el ángel Moroni. Entonces ha sucedido la aparición de Fátima, la aparición de estos vírgenes, santos, ángeles. Hubo un tiempo que a la gente le dio la locura por la angiología, que no es el estudio de las arterias, sino que es el estudio de los ángeles. Y todo estaba envuelto con los ángeles. Entonces, claro que ha sucedido, hay que tener cuidado con todas esas cosas. Ahí debemos ser escépticos, porque si aparece un ángel del cielo y te dice otro evangelio, entonces, si ese ángel te dice justamente tú eres el Mesías, tú eres eso, entonces estamos viendo que Satanás
opera de esa manera, y a quienes están pervertidos mentalmente y que vos va a transformar en anticristos, y por lo tanto todos los seguidores serán también parte de esos anticristos. Y si no son hijos de Dios, Dios no solamente los dejará en esa condición, sino que además enviará un espíritu engañador. Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos fuera del concepto del juicio, pero denunciar esto, porque dentro de esos movimientos y en cada rincón donde hay un movimiento herético, te aseguro, hay ovejas de Dios. Todos los judíos que salieron y se convirtieron a Cristo venían de una religión herética. Herética. Todos los que han salido del catolicismo romano vienen de una religión herética, y así sucesivamente. Y todos los que salgan de todas estos pseudo iglesias y vengan a los pies del Señor de verdad y se sujeten a su palabra, saldrán de un pensamiento herético, de un lugar herético. Hay que orar por ello. Entonces dice, si los ángeles del cielo, lo que sea. Terminamos. Primera de Juan. Volvamos a Juan. Capítulo 2. Solamente para que, si usted quiere buscar, hay un sitio que se llama Unidos contra la Apostasía, que consigna a los 10 últimos falsos profetas que han asegurado ser Jesucristo. O sea, no solamente que tienen doctrina falsa, sino que esto han ido un pasito más allá. Siempre ha habido así. Hay un ruso de 29 años, que no voy a decir el nombre, Sergei, lo único que dice, Anatolyevich Torov, líder y fundador de la Iglesia del Último Testamento, declarado según una revelación divina como el nuevo Cristo, pero fíjense, hoy tiene una iglesia de 10.000 seguidores. Es una mezcla entre la iglesia ortodoxa rusa con el budismo y con una serie de valores posmodernos, como el veganismo, el ecologismo. Sus fieles tienen prohibido fumar, beber alcohol y usar dinero, excepto que se lo den a él. Apolo Kiloboy, él es de las Filipinas, ¿ya? Desde que se percató que él era el Hijo de Dios, comenzó a predicar en las barriadas pobres de la ciudad, y en 1985 funda la Iglesia de Restauración, el Reino de Jesucristo. Siempre restauración, todas estas cosas, todo esto que viene a restaurar, a cambiar, a refrescar. Lo que están diciendo es: lo anterior fracasó. Recuerdan los postulados del dominianismo. Los apóstoles y profetas fracasaron, por eso es que ahora tiene que levantar un nuevo movimiento. Tiene cadena de televisión, es multimillonario, tiene 2 millones de seguidores, recauda millones de dólares a través de 12 cadenas de televisión, en fin. Shoko Asara, japonés, también mezcla de budismo todo, 600.000 personas inscritas en su movimiento. Inri Cristo, Álvaro Tais, un brasileño. Comenzó como vidente y se hacía llamar Yuri de Nostradamus. Desde 1979 tuvo la revelación de que él era el Hijo de Dios. Y se presentó ante él, el Hijo de Dios se presentó ante él y le dijo que él era la reencarnación de Jesucristo. Entonces fundó la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Una de las cosas que lo distingue es su gusto por los medios de comunicación. En muchas entrevistas se puede ver rodeado de Enriquites, un grupo de mujeres que lo adoran. Ya, bueno. Busquen el sitio. ¿Ya? Entonces, existen. Estos derechamente se llaman Cristo. Otros fundarán movimientos heréticos, lo que sea. Para terminar, versículo 25 de 1 de Juan capítulo 2. (24-25) Lo que habéis oído desde el principio. Hermano, tú oíste el evangelio puro desde el principio. Tienes que permanecer en él, crecer en él, desarrollarte en él, ser transformado por él y predicarlo y predicar ese evangelio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. ¿No es cierto? Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, también como una forma de animarnos ante un escenario tan hostil, es recordar que Dios tiene el control de todo.
que el anticristos, los movimientos heréticos son permitidos también por Dios para limpiar su iglesia. Cuando una iglesia una iglesia de Dios va a ser limpiada por Dios, van a surgir estas cosas. Y estoy hablando, vuelvo a insistir, de doctrina, de personas que se levantan y en este lugar alguien se levanta y diga, ¿sabes qué? Yo soy la reencarnación de Jesucristo, síganme los buenos, ¿no es cierto? Y salga gente de ahí, eso es permitido por Dios, va a haber dolor, va a haber una serie de otras cosas, pero ¿cómo esta persona era tan aquí, tan allá, tan sí? ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y arruga. Y eso sin mancha y arruga no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la doctrina que enseñamos nosotros. Porque si fuéramos nosotros, no nos vendría a buscar nunca, porque nunca estaríamos sin mancha ni arruga. Más arrugas que mancha, pero eso es la pureza del púlpito. El púlpito no es una tarima donde alguien viene a contar sus experiencias, donde alguien viene a decirte algo nuevo. No, donde alguien pesca la palabra de Dios y la predica y la enseña. Y la Biblia explica la Biblia. No tomamos el libro del Mormón, ni las 7 apariciones de ni esto. No, eso es, y esa es la pureza de una iglesia. Una iglesia con todas las dificultades que podamos tener, una iglesia con todas las diferencias que pueden existir y que van a existir, pero una iglesia que está bajo la misma doctrina. Y creemos lo mismo. Y cuando alguien no cree eso, y me estoy refiriendo incluso, hermanos, alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo pienso que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación. ¿Ya? El rapto va a ser a la mitad de la tribulación. Ahora, es raro cuando alguien dice, no hay rapto. Porque si no hay rapto, entonces se puede dar lugar a todo lo que el dominianismo enseña. Porque si no hay rapto, entonces estamos viviendo el milenio ya. Y entonces se justifica que tengamos que establecer el reino ahora. Personas que pueden tener una concepción, incluso que todavía esté luchando con que si Dios elige y acá y allá, pero ¿sabes qué? Cuando nosotros predicamos el evangelio, somos todos arminianos, porque a la gente, ¿qué le decimos? Tienes que tomar una decisión, ¿cierto? Porque la gente no entiende. El evangelismo es eso, y lo vamos a empezar a entender y a explicar, espero en el Señor, a partir del próximo mes, cuando comencemos el estudio del evangelismo, para todos nosotros como iglesia, para que todos nosotros sepamos y estemos bajo una misma dirección escritural, qué es el evangelio y cómo predico el evangelio. El que Dios me eligió es algo que yo conozco y reconozco, pero no es la base de mi evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo es llamar al arrepentimiento. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, el que a mí viene, dice Jesús, esa es la forma. La salvación es del Señor. El evangelio es algo que nosotros tenemos que predicar. Pero otra cosa es cuando empieza la falsa doctrina dentro de una iglesia. Y en esta ciudad, ¿no es cierto?, de nuestro país, para solamente dar ejemplo, en todos estos años, en estos 30 años que he tenido como cristiano junto a otros hermanos y hermanas, uno desgraciadamente ha visto muchas divisiones de iglesias justamente por esto. Son divisiones doctrinales. Divisiones doctrinales. Que este cree que es un apóstol y este no cree que es apóstol. Y los que le creen al que dice que es apóstol se van con ese y los otros se quedan. Eso es una división doctrinal. Eso es una división doctrinal. Bien, vamos a ponernos de pie para orar.